Ellos, ¿verdad?, dejaron un video donde queremos compartirlo, iglesia, con cada uno de ustedes, y yo sé que será de bendición. Amén. Así que vamos a ver el video, por favor. Bendiciones, familia de Nación de Dios Maryland. Queremos compartir unos minutitos con ustedes, ya que no podemos estar presenciales como lo habíamos planificado, estar en esta celebración de este día. Y darle las gracias a cada uno de ustedes por su gran apoyo, por sus mensajes, por sus oraciones con nosotros, ¿verdad?, como padres espirituales de Katy, y con la familia Echevarría Padilla, ¿verdad? En estos momentos de dolor, en estos momentos de separación. Gracias por ese apoyo. Muy importante y estamos muy agradecidos de cada uno de ustedes. Como familia, nosotros estamos llamados a ser una familia en la fe, que podamos vivir lo que predicamos y sobre todo que el amor del Señor sea el que rija y gobierne nuestras vidas. Y recuerde que el Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. En Él solamente, en Él confiamos, nuestros corazones están amarrados al corazón de Dios. Y quiero que sepan que solamente en Él vamos a encontrar la esperanza, ¿verdad?, que necesitamos para atravesar en estos procesos. Amén. Así que luego vamos a estar compartiendo con ustedes los detalles del día, la hora, que vamos a estar celebrando la vida, el gran galardón, ¿verdad?, que recibió y que realizó nuestra hija Catherine, ¿verdad? Ella venció, ella ganó la buena batalla de la fe. Y sabemos que hay una vida eterna y queremos celebrar en memoria de ella, tener una celebración donde la celebramos a ella y celebramos esa vida eterna que sabemos que todos, cada uno de nosotros, ¿verdad?, vamos camino a ella, pero ya se nos adelantó. Así que una vez más, muchas gracias a cada uno de ustedes. Queremos saludar a Pastor Chiqui, que está ahí, queríamos verlo en persona, abrazarle. Gracias, Pastor Chiqui, le honramos, bendecimos su vida, a la mamá de José también, y a José y a las chicas también, ¿verdad? Les amamos grandemente, sabemos que los vamos a estar viendo durante esta semana. Reciban la palabra de parte del Señor, que va a ministrar a cada uno de sus corazones en esta tarde. Permitan que el Espíritu Santo haga ese trabajo hermoso que solamente Él puede hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y recuerden que en Nación de Dios Maryland hay un lugar para ti. Bendiciones. Amén, amén, amén. Gracias, pastores, ¿verdad? Ellos siempre con su atención, ¿verdad?, aunque no pudieron estar con nosotros, ¿verdad?, pero quisieron hacer este video, ¿verdad?, para una vez más, familia Echevarría Padilla, decirles que estamos con ustedes, les amamos, les bendecimos y sabemos que el Señor va a continuar sosteniéndolos a cada uno de ustedes. Y en esta tarde, ¿verdad?, quiero presentar la palabra del Señor. Queremos orar por la palabra del Señor para que sea de bendición a cada uno de nuestras vidas. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque bendices nuestras vidas, Señor, Padre. Y en esta tarde, Padre, te quiero presentar la palabra, Señor, declarando, Padre amado, Señor, que será una palabra de bendición a nuestras vidas. Declarando, Padre amado, Señor, Padre, que no nos dejará igual, Señor, que transformará nuestras vidas, que transformará nuestras mentes, que transformará nuestros corazones, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Padre. Y en esta tarde tengo el honor de presentar a mi esposo, Jesús Gómez Padilla, donde va a traer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el brother, el poder de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad?, quiero
quiero decir que esto es un privilegio para mí, traer la palabra que Dios, ¿verdad?, quiere que se traiga en este día y darle las gracias, ¿verdad?, primeramente a Dios, que es el que nos trae, que nos da vida, su poder, su gloria, ¿verdad?, que nos da, que vive cada día. Y a nuestro pastor, ¿verdad?, que pues confiaron en este servidor para traer esta palabra. Y antes de empezar, ¿verdad?, quería compartirles que cuando los pastores, ¿verdad?, me dijeron de compartir esta palabra, ¿verdad?, simplemente me dijeron, mira, Chuy, ¿verdad?, porque así me dicen todo el mundo, Chuy, necesito que traigan la palabra el domingo. Hace 2 semanas atrás, y no sabía, ¿verdad? Yo dije, bueno, el Espíritu Santo me va a decir, yo no quiero obligar, yo no quiero traer una palabra que mira, hasta me gusta y la puedo pegar con aquello, con lo otro, y de verdad no sea así. Yo ¿verdad?, tengo temor de Dios y respeto la palabra, amo la palabra con todo mi corazón. Y lo que Dios puso en mi corazón, mientras estábamos en intercesión, el Señor me trajo la palabra fe. Y me trajo me vino a la mente unos ejemplos de fe por medio de esa palabra, fe. Se la compartí a los pastores, ¿verdad? Y ¿verdad? Honor a quien honor merece, gracias a Dios y gracias al pastor, ¿verdad?, que se le usa por el Espíritu Santo y me ayudó a preparar esta prédica. Pero yo sé que Dios, ¿verdad?, que no es casualidad, que Dios trajo, ¿verdad?, esta palabra, y no es casualidad. Yo creo que Dios la trajo para este domingo porque ya Dios sabía, ya Dios tiene planes y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tenemos, ¿verdad?, que hacerle honor a su palabra. Y hoy le puse como tema, ¿verdad? El Señor me puso fe, yo le puse como tema la importancia de la fe. Y todos sabemos, ¿verdad? Yo quiero hacer esta prédica, este mensaje, ¿verdad?, con mucho temor de papá. Y lo que quisiera, ¿verdad?, no es simplemente, no es una enseñanza como tal así, sino que yo lo que quiero es que usted escuche, que usted vaya. Si tiene que sacar algo de su corazón que usted dice, mira, yo lo estoy haciendo así, pues Dios me está hablando, lo quiero sacar y quiero. Si usted lo siente así, ¿verdad?, en su corazón, sáquelo y vaya poniendo lo que el Señor trajo a mi vida a través de este mensaje. Y es un mensaje a lo mejor que es algo básico, que a lo mejor muchos sabemos, pero vuelvo y le digo, escuche con el corazón y usted va a recibir como recibí yo. Gloria a Dios. Y como voy a hablar de fe, pues lo primero que tengo que decirle a ustedes es la definición de fe, que ya muchos lo saben, ¿verdad? Y yo quisiera, ¿verdad?, buscarla aquí en Reina Valera. Déjame buscarla aquí rapidito porque la tengo en otra versión. Sí, Sebastián me la pone allá. Pero quiero leerle la versión que todo el mundo, ¿verdad?, todo el mundo la sabe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido instituido el universo por la palabra de Dios. Pero yo encontré esta versión y me llamó la atención. Como dice el brother, cuando tú lees un versículo y lees la palabra como que te dice, agárrame a mí. Y es en Hebreos 11:1, ¿verdad?, en la LA. Y dice, ellos empiezan, dice, la confianza en Dios. Que es lo mismo que la fe, es confiar en Dios. Y dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe
aún cuando no se puede ver. Y la fe, ¿verdad? Como hemos aprendido, la fe es una palabra, la palabra más pequeña de la Biblia, pero con un poder que si la aplicamos, esto es poder de Dios. Y la fe, cuando leemos la palabra, mire, a mí me encanta, yo tengo hambre y sed de la palabra de Dios, me encanta la palabra, me fascina leerla, es mejor que comer. Uno lo dice así, ¿verdad? Pero es una palabra poderosa. Pero la fe, cuando leemos la palabra, Dios, ¿verdad? Desde Génesis, Él usa la fe, porque dice que la fe, Dios creó las cosas de donde no existían. Dios usa la fe, y la palabra de Dios es fe desde que empieza hasta que termina. Y yo decía, pero entonces Dios me trajo la fe, pero la fe entonces es tan importante, es tan importante, que cuando yo leo esto, ¿verdad?, de confiar en Dios, es estar totalmente seguro. Entonces yo tengo que usar la fe. Y mire lo que dice en Hebreos 11:6, en la Reina Valera del 60. Dice, me lo puse en la tenía, pero es lo mismo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Y aquí, ¿verdad?, quería leer la capa, sobre todo lo puse acá anterior. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que le buscan su amistad. Y Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que tener fe. Miren, es que la palabra de Dios está llena de fe. Está llena de fe, como le dije, desde el principio está. Y si leemos Hebreos 11, el capítulo entero, ¿verdad?, como dice el brother, ahí encontramos los Hall of Famers, los grandes de la fe. Ahí encontramos a Adán, a Enoch. Habla de todo, del Viejo y el Nuevo Testamento. Entonces, ellos agradaron a Dios. ¿Por qué? Porque tenían fe. Y en la palabra de Dios podemos ver y encontrar muchos ejemplos de hombres, como ya le mencioné, ¿verdad?, y mujeres también que confiaron en Dios y que tuvieron fe. Y yo quiero mencionarles a dos, ¿verdad?, porque cuando lo leí en hebreo me llamó mucho la atención, y es de Abraham y José. Estos dos últimos, aunque no vieron lo que Dios había hablado en sus vidas, confiaron en Dios. Abraham salió de su parentela, de su familia, o sea, ¿verdad?, de su tierra, sin saber a dónde iría, pero confió y Dios lo llevó donde tenía que llegar. José no pudo ver al pueblo de Israel ser libre, pero aún así confió en Dios. Y esto lo vemos en Hebreos 11:8. Dice la palabra en Hebreos 11:8, dice, Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía dónde iba a ir. Poderoso, de verdad. Y en Hebreos 11:22 dice, José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Mire, Abraham no sabía dónde iba a ir, pero confió en Dios. Por eso es que la palabra lo llama el padre de la fe, porque él confió, no importando si Dios me va a llevar a aquel sitio, pues ok, me va a llevar, pero déjame ver qué tiene, qué no tiene, me dicen que es malo, me dicen que es bueno. No, él dijo, no, Dios me dijo que saliera, yo voy, y Dios lo iba llevando.
Y aunque no pudo ver el sitio donde fluye leche y miel que Dios le prometió, confió y por eso es uno de los padres de la fe. José fue otro que él sabía, porque Dios le tuvo que haber mostrado que el pueblo de Israel iba a ser libre, pero José no lo vio físicamente, pero él sabía, él confiaba, él tuvo que haber recibido la revelación de Dios y por eso él habló y dijo que iban a ser libres. Y después lo vemos cuando Moisés, ¿verdad? En el Éxodo Dios utiliza a Moisés y lo liberta del faraón de Egipto. Y en Hebreos 11:13 resume esto que le estoy diciendo. Dice, todas las personas que hemos mencionado, y ahí incluye incluye todo en Hebreos. Dice, todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios le había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, la vieron desde lejos y se alegraron. Pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros. Esto es tan maravilloso, ¿verdad? Que Dios lo que quiere es que tengamos fe, que confiemos en Él, que no es simplemente, ¿verdad? El venir a la iglesia, el diezmar, y todo eso está bueno, venimos a recibir palabra, pero si en realidad no confiamos y entramos, ¿verdad? Entramos aquí, venimos, escuchamos una palabra y solamente escuchas la palabra y te vas y no haces nada. I'm sorry, pero estás perdiendo el tiempo. Tienes que confiar en la palabra, tienes que confiar en la palabra de Dios. Porque si el padre de la fe, como escribí aquí, no tuvo o no gozó de esa promesa, no quiere decir que no tenía fe. Mira, en otras palabras, el recibir la promesa o no recibirla no puede cambiar nuestra fe, no puede cambiar nuestra confianza. Dios da una palabra, la recibimos con el corazón, la tenemos que atesorar, y no simplemente recibir la palabra y ya. Tenemos que seguir trabajando, y esa palabra que recibimos, la recibimos en nuestro corazón y tenemos que accionar. Tenemos que hacer algo, no solamente venir y escuchar la palabra y qué bueno, y sí, me gustó hoy, mañana no me gustó, o el otro domingo no me gustó. No, hay que recibir la palabra, y si nos confronta, mejor, porque nos está quitando, nos está moviendo algo que a Dios no le gusta, que no nos hace confiar plenamente en Dios. Y así mismo tenemos que recibir esa palabra y tenemos que accionar. Y como dice en Santiago 2, del 14 al 17, dice la palabra: hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios, que confíen en Dios, si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse o comer bien, perdón, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios, con la confianza a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles, que confiamos en Él, en Dios, si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. En otras versiones dice que la fe sin acción es muerta. Y cuando leí este versículo, mientras estaba preparándolo en mi casa, lo que me vino en este versículo, lo que me vino a mi mente fue el viaje que hicimos a Guatemala. Y de verdad fue un viaje que fui con mucha fe, con mucha expectativa. Mucha fe, ¿verdad?, de lo que Dios iba a hacer en cada uno de nosotros. Y Señor, ¿qué quieres hacer, verdad? ¿Qué vas a hacer? Y cada uno, ¿verdad?, fue con su fe, con su anhelo, con su deseo de que Dios hiciera algo diferente en su vida, o que Dios mostrara algo diferente en cada una de nuestras vidas. Y cuando leí, ¿verdad?, este versículo
me acordé de Walter, ¿verdad? El hermano que nos estaba ayudando allá. Y de verdad es un hombre que humilde, que ama a Dios. Se ve que ama a Dios cuando habla, cuando hacía todo allí, cuando no tenía que estar con nosotros, llegaba, nos ayudaba, hacía tantas cosas. Más llegaba a la iglesia, servía en la iglesia. Era algo, mire, era algo bien. Eso marcó mi vida. Y cuando yo vi la necesidad que había en él, porque se veía que había una necesidad en él, una necesidad en lo físico, ¿verdad? Le estoy hablando. Yo dije, Señor, yo sé que Él te sirve, yo sé que tú le vas a suplir, Padre, lo que Él necesita, porque Él está haciendo cosas buenas. Esa era mi oración. Pero una mañana, mientras estaba allá, el Señor tocó mi corazón de madrugada, que yo oro de madrugada. Y era un regaño, ¿verdad? Pero yo me derretí allí, me quebranté, me derretí, y el Señor me decía, eres tú la provisión. ¿Tienes fe? Tú tienes fe, pero si no la pones en práctica, tú sabes lo que necesitas. Y yo suplí esa necesidad. No es para vanagloriarme ni luego con mucha humildad. Le dejé todo. Usé mi fe y la puse en acción. Pero Guatemala es bueno. Dios cambió muchas cosas, cambió mi fe grandemente. Dios es maravilloso, ¿verdad? Y cuando tenemos esta fe y le decimos, Dios mío, ayúdame, Espíritu Santo, ¿qué hago? Dios pone cosas tan sencillas, tan sencillas. Gente tan sencilla. Pero qué maravilloso era el Espíritu Santo, gracias. No podemos tener una fe pasiva, una fe en lo natural, una fe en que, bueno, yo le sirvo a Dios, Dios tiene que hacer. Él es amor, Él me va a dar, Él me va a ayudar, Él es amor. Es una fe pasiva. Dios quiere una fe activa. Y aquí puse tres diferencias, si lo puedo poner así, tres diferencias de fe pasiva y la fe activa. Gracias, Padre. Yo puse la fe pasiva, acepta la palabra y afirma que es verdad. Esa es la fe pasiva. Sí, yo sé que Dios es bueno, Dios habla y eso es verdad. Y Dios me va a ayudar, y Dios es una fe pasiva, una fe natural. Es como tener ser positivo, por decirlo así, por decir una palabra. La fe activa, cuando acepta la palabra y afirma que es verdad, inmediatamente empieza a arreglar su vida conforme al cumplimiento de la promesa dada a esa vida. Y mire, nosotros, no me acuerdo el año, estábamos en Lichicum. Nosotros, ¿verdad? Y yo le digo esto porque yo no pensaba, ¿verdad? No habíamos pensado hacer. Gracias. No habíamos. Por nuestra mente sí queríamos, ¿verdad? Un hogar, queremos tener un hogar. Pero en ese tiempo no le damos como que mucha. Pero llegó un hombre de Dios
trajo una palabra. Y me acuerdo, ¿verdad? Da un poquito de risa porque trajo una palabra y la trajo directa. Llamó por mi nombre, mi apellido, y Dios me da un poquito de risa porque yo me quedé, yo no contesté, yo no hice nada, yo me quedé como que, wow, Padre. Y fue hasta que, ¿verdad? Creo que fue la pastora que dijo, sí, mira, él está aquí. Y recibí una palabra de la llave para mi hogar. Dios tiene una llave para ti. Dios tiene una llave de la llave de tu casa. Y puse este ejemplo porque recibí esa palabra, pero no me quedé y dije, sí, Señor, porque tus bendiciones son grandes, Padre, porque tú quieres dar cosas grandes a tus hijos, porque tú sabes que yo confío, porque tú sabes que yo tengo fe. Sino que la puse en práctica. Y la hemos puesto en práctica con mi esposa, ¿verdad? Y con mi hija. Hemos creído, hemos buscado la Realtor, hemos buscado las ofertas, hemos buscado un montón de cosas, pero el mundo dice, no, pero es que los intereses están altos, tú tienes que tener tanto dinero, tú tienes que tener aquello, y un día yo dije, llegué a casa, estaba en casa, estábamos hablando y le dije a mi esposa, mi hija, aquí voy a poner un papel. ¿Cómo quiere la casa? ¿Cómo quiere la casa? Mi hija puso lo que ella decía en la casa, mi esposa, yo como la deseamos. Y oramos y estamos en fe. Y yo sé que seguimos obrando en fe y confiando en Dios de que esa llave va a llegar. No importa lo que esté pasando en este mundo, no importa los intereses, no importa nada. Si Dios dio la palabra, yo estoy confiando en ella. Y tenemos que confiar. Si usted recibe una palabra, actúe en esa palabra. Actúe en esa palabra. No simplemente diga, sí, es verdad, Señor, yo me voy a sentar y la voy. No, me muevo, Señor. Hay que hacer cosas, hay que buscar la real, pero es que usted ahí confíe. La otra es, la fe pasiva dice, creo que cada palabra de Dios, o sea, la Biblia, es verdad. Yo sé que Él no promete lo que no puede cumplir. Y muchas veces, me incluyo, ¿verdad?, en este grupo, usamos la palabra que está en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es como que lo decimos como que prometiste, tienes que darlo, y no hacemos nada, porque eso no es fe, eso no es confianza. Y como dije, si no confiamos, si no confío en Dios, eso no le agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso no es fe. El decir que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, eso no es fe. Si lo utilizamos de la forma de que, bueno, Dios prometió que no, tenemos que movernos en esa palabra, tenemos que movernos. Sí, usted ha recibido palabra, muévase lo que ha recibido, créale moviéndose, y Dios va a orar. En nombre de Jesús lo creemos, Padre. Pero la fe activa dice, creo con todo mi corazón. Esa palabra es verdad. Ahora la recibo sabiendo que cuando la recibo con fe, Dios la confirma y entonces actúa en base a esa creencia en mi corazón. Aleluya, Padre, esto está poderoso. Gracias, Señor. La fe pasiva es cuando alabamos y adoramos a Dios mientras todo está bien. Pero la fe activa es cuando alabamos y adoramos a Dios, no importando lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestras casas, los problemas, las crisis, las situaciones, no importando lo que el mundo haga, lo que el mundo diga, lo que esté pasando. Nosotros creemos, nosotros activamos nuestra fe. Tenemos que, no importa, mire, no importa lo que esté pasando, no importa. Tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que buscar de Dios, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar la palabra. La fe, cuando de verdaderamente tenemos fe activa, tu amén se une al sí de Dios. Y nuestro trabajo es confiar en Él y accionar. No podemos quedarnos en que simplemente confío en Dios, que tengo fe, confío en Dios y tengo fe. No, es que confías, pero accionas, hay acción. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque la están recibiendo, Señor.
Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, Espíritu Santo, en sus corazones, Señor. Gracias porque la están atesorando, Señor. Gracias, papá. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios. Qué maravilloso, qué poderoso eres, Señor. Y cuando confiamos y accionamos, es lo que le agrada a Dios. Mire, yo puse aquí una cita, lo que dijo el pastor Cachorro, que me gustó, ¿verdad? Dice, la fe entra por el oír y se ve o sale por la boca, en el hablar. Qué maravilloso, qué poderoso este pedacito aquí, ¿verdad? La fe entra por el oír y se ve o sale por el hablar. O sea que cuando escuchamos la palabra y la hablamos, ay, qué poderoso, ¿verdad? Mire, ¿cómo podemos adquirir la fe? No hay otra forma. Debido a que la fe se basa únicamente en las promesas de Dios, solo hay un recurso que existe para adquirir fe: la palabra de Dios. Si no nos llenamos de la palabra de Dios, si no buscamos a Dios diariamente, si no intimamos con Dios y leemos su palabra, y decimos que tenemos fe, nos estamos engañando a nosotros mismos. Mira lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que escuchar, leer y atender la palabra de Dios? Dice, porque solo cuando conocemos la voluntad de Dios podemos creer en ella. No podemos decir que tenemos fe y no leemos la palabra. Simplemente venimos y alguien nos dijo un versículo afuera, por decirlo así, en un trabajo, y sí, oh, qué bueno, sí, yo sé que tenemos que leer la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra. Si tú quieres tener fe, debes escuchar o leer las promesas de Dios. Mire, la fe no viene por el orar, por ayunar, o que alguien imponga sus manos sobre ti para que las recibas. I'm sorry, pero si creíamos eso, ¿verdad? No viene así. Solamente por la palabra, por escuchar la palabra, por leerla, por meterse en la palabra, escudriñarla. Y es así cuando recibimos esa fe a través de la palabra y sabemos la voluntad de Dios y sabemos las promesas que Dios tiene en nuestra vida. Entonces tenemos que fortalecerla. No solamente es leerla y tener fe, confiarla. Después que adquirimos la fe, tenemos que fortalecerla. O sea, que tenemos que ponerla a crecer y a producir. ¿Cómo? Fácil. La fe crece mientras la alimentamos y la ejercitamos. Y yo puse un ejemplo básico, ¿verdad? Que todo se nos hace fácil. Mire, para poder fortalecer y hacer crecer los músculos, debemos tener una buena alimentación y ejercitarnos. Y cuando confiamos y accionamos a las palabras que Dios, a las promesas, que Dios nos ha entregado, entonces nuestra fe se fortalece y crece. Pero ahora, para que ese músculo crezca, el músculo físico, ¿verdad? Y tal como el pastor así, el beauty, necesitamos más peso. Eso es lo que el pastor nos ha enseñado. Necesitamos más peso para que el músculo, ¿verdad?, se fortalezca. Y, o sea, tenemos que tener más resistencia
Por lo tanto, para que nuestra fe crezca y sea fortalecida, va a tener que pasar o ser sometida a gran peso y resistencia. O sea que nuestra fe va a ser probada. Y mientras sea probada, usted dele gracias a Dios. Mientras su fe y su confianza, ¿verdad? Es lo mismo. Mientras usted confíe en Dios y sea probado, manténgase en fe. Dele gracias a Dios por las pruebas, porque las pruebas lo ayudan a confiar más. Usted está siendo probado, pero usted va a ver cómo Dios lo va a llevar de gloria en gloria. Gracias, Padre. Sabemos que vamos a tener situaciones, problemas, aflicciones, pero debemos confiar en su palabra. Miren, no estamos libres de verdad, porque confiamos en Dios y tenemos fe. No estamos libres de situaciones, al revés, vendrán situaciones y vendrán a lo mejor más problemas y cada vez más y más y más, pero hay que confiar en Dios, hay que confiar en Dios. Gracias, Padre, gracias porque sí confiamos en ti, Padre. Dice en Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras. Si Jesús lo dijo, mira, esto es fe. Qué maravilloso, Padre, es saber, ¿verdad?, que podemos tener esa paz. Y aunque el mundo venga con cuanta cosa hay, nosotros, Padre, te confío, en paz, en paz, en paz. Porque es la palabra. Mira lo que dice también en Filipenses 4, del 6 al 7. No se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Wow. Mira, aquí hay una promesa de paz, la paz de Dios, la paz que nadie puede comprender. ¿Verdad? Si no recibimos esa paz y creemos que en el mundo tendremos paz, vamos. Gracias porque Él va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y yo creo que no se lo dio Sebastián en 1 de Pedro 5:7. Dice: dejen en la mano de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Mire, cuando decidimos que las preocupaciones, las aflicciones no pueden gobernarnos, tan pronto usted lo decida en su corazón, lo ponga en su corazón y lo diga, como dice mi mamá, lo repite por la boca, estamos usando nuestra fe. Usted está usando la fe. Usted lo cree. Usted sabe que hay preocupaciones, que hay aflicciones, que hay cuanta cosa puede haber en este mundo, pero usted no se deja llevar de lo que dice el mundo y usted pone su fe. Mire, usted confía, usted tiene fe, ya está usando la fe. Y en la palabra vemos cómo usaron la fe. Hay muchos ejemplos, como les dije en hebreo, ¿verdad?, de cómo usaron la fe. Y unos dicen, ¿verdad?, dice la palabra que unos tenían poca, regular o mucha. Y el ejemplo que me venía, yo creo que ya lo conocen, ¿verdad?, es del centurión romano, que le dice, ¿verdad?, parafraseando, que le dice a Jesús: no vayas, envía la palabra, porque yo soy un hombre de autoridad y yo sé que cuando yo digo hagan, hacen. Cuando no hagan, no hacen. Y Jesús se maravilló con la mucha fe que tenía este hombre. Un centurión romano. Mire, si un centurión romano, ¿verdad?, como dice la palabra, tiene fe y tiene confianza, imagínense nosotros que somos los hijos de Dios. Nosotros tenemos que vivir en fe. Es lo que Dios anhela, que vivamos en fe.
El otro ejemplo es Pedro caminando en las aguas. Y Pedro caminó en las aguas, pero en un momento se hundió. Bueno, no tuvo fe, cuando se hundió la fe no tuvo esa fe. Pero lo importante de la fe y de confiar en Dios es tenerla, atesorarla en nuestro corazón, hablarla. Pero ¿sabes qué? Pero hay que usarla. Hay que usar la fe. Y esto es lo que yo, ¿verdad?, quiero enseñar en el día de hoy. La fe que usamos. Hay que usar la fe. Pero la fe no se puede medir. Como dije aquí, ¿verdad? Mucha, poca o regular. La fe no se mide. La fe no se mide ¿verdad? Como le puse aquí. No hay una unidad de medida para la fe. Para la distancia, metros, kilómetros, millas. Esas son las unidades de medida. Para la estatura, pies, pulgadas, centímetros. Para el peso, kilos, libras, onzas y un montón más. Pero para la fe no hay una medida para la fe. Lo único que Dios quiere es que la usemos. Wow, ¿me están entendiendo? Amén. Dios quiere que usemos la fe. Dice la palabra que Dios nos ha dado una medida de fe, pero si esa medida de fe no lo usamos, no tenemos ninguna. No tenemos ninguna. Podemos tener mucha, poca, regular, lo que sea, pero si no actuamos en base a esa fe y la usamos, de verdad que es bien difícil que podamos vivir sin fe. De verdad, miren, en este mundo, ¿verdad?, este mundo que vivimos todos, y especialmente aquí, ¿verdad?, donde vivimos, por lo menos, ¿verdad?, estoy hablando de Estados Unidos, ¿verdad?, donde he podido estar, y Puerto Rico también. Es bien difícil que tú puedas hablar de fe, que tú puedas decir algo, tienes que tener fe, confía en Dios. Yo, ¿verdad?, lo voy a decir esto porque lo he pasado en mi trabajo, si me lo trajo en mi corazón. Allí, ¿verdad?, en el trabajo hay trabajo con no le gusta que le digan esa palabra, ¿verdad? Por eso yo le digo el nativo americano. Nativo americano que tiene sus creencias. Y hay otros muchachos que trabajan conmigo, él es americano. Y mire, yo le he tratado de hablar de la palabra. O sea, lo más sencillo que puedo, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios, llevar lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de la lectura que yo he hecho. Lo he querido llevar y le he querido transmitir esa fe. Le digo, cree en Dios, ten fe, no me importa, esta es mi fe. Eso así sacó dinero, esta es mi fe, esto es lo que necesito de fe. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero fe? Esto, el dinero, esta es mi fe. Yo lo que necesito es beber y esto. Y es bien difícil. Por eso tenemos que tener fe y leer su palabra para que Dios nos llene y nos ayude a seguir llevando esa palabra, no importando, porque de verdad que hay veces y yo sigo trabajando con él, pero hay veces que uno como que, ay Señor, ¿qué hago, Padre? Y ayer estaba con mi esposa comprando unas cositas y le dije a mi esposa, voy a comprar una Biblia. Pero una Biblia de plástico, la tengo allí y le dije, se la voy a regalar.
quería regalar la Biblia en inglés. Porque mi inglés, I speak in English good. But sometimes no fluye de la manera que uno quiere. Pero gloria a Dios por el inglés que tenemos. Pero es bien difícil, ¿verdad? Como estoy diciendo, de aquí en Estados Unidos, cómo tú llevar esa palabra de fe para que crean. Y vuelvo y le digo, ¿verdad? En Guatemala es bien diferente. O sea, es nuestro idioma, ¿verdad? Es el español. Aunque en Guatemala habla un español diferente. Un poquito rarito, pero no, el español de ellos es buenísimo. Pero no, lo digo porque el pastor estaba uno de los días y dijo, yo lo primero, yo voy a orar por ellos para que a los boricuas hablen bien el español. Y pues ahora pues yo me estoy no, ya vamos a Guatemala y es bien diferente porque es una cultura bien diferente. Uno va por las calles, ve los billboards estos grandes donde hablan de Dios, letreros en otro lado. Hay gente, ¿verdad?, que hacen los grupos de vida y hacen tantas cosas para los jóvenes y la iglesia siempre está ahí abierta y van los jóvenes. Es una cosa bien diferente. Digo, Guatemala cambió porque yo decía, Señor, ¿por qué tengo fe? ¿Cómo voy a hacer en Estados Unidos algo que, ¿sabes? Y es la realidad. Aquí si tú no tienes, ¿verdad? Es una realidad, lo voy a decir porque si tú no tienes más dinero que yo, pues entonces tú no puedes hablarme porque yo tengo más dinero que tú y esa es mi fe y me he topado con eso y es bien fuerte, ¿verdad? Pero yo sigo creyendo, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos Dios sigue haciendo cosas maravillosas, la fe se sigue envolviendo, ¿verdad? Y como hemos visto, vi los otros días una noticia que compartió un compañero de Puerto Rico y me encantó, ¿verdad? Porque a mí, yo amo los deportes, me encantan los deportes, más el baloncesto. Yo era un baloncestista, pero lo que pasa es que la rodilla se me lastimó un poco y no pude llegar a la NBA, pero si no, ya hubiésemos estado allá. Y eso el pastor sabe, porque la casa tiene un canatito allí, nosotros, y yo siempre juego un baloncesto, pero la rodilla todavía me molesta. Pero vi una noticia que compartió, ¿verdad?, que me está diciendo un muchacho de Puerto Rico, que porque un entrenador de fútbol americano lo botaron de la escuela porque él se arrodillaba en el medio del field, del campo, ¿verdad? Y se arrodillaba y simplemente no obligaba a nadie, él se arrodillaba y oraba después del juego. Pero decidieron botarlo y él hizo, ¿verdad?, uso de su fe y accionó y fue a la corte y dijo, mira, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy haciendo, ¿verdad?, lo que mi fe, lo que tengo en mi corazón. Y fue a la corte y después de unos cuantos meses mi amigo, ¿verdad?, me compartió eso y me compartió también cuando ganó. Dice que ganó en la corte, que la escuela no podía votarlo y tenía que regresarlo a su trabajo. Y mire, eso fue una victoria. Cuando yo leí eso, lo que me vino a mi corazón, yo digo, wow, Señor, esto fue una victoria grande para esa escuela, para esa área, porque al tener esa victoria, la gente va a ver el apoyo de Dios, va a ver lo que Dios hizo en ese hombre, y eso va a ser, ¿verdad? Lo sentí así, por eso lo quiero compartir, que Dios va a hacer algo en esa escuela y en esa comunidad. Y así mismo como pasa en todo esto, cuando queremos llevar la palabra y la llevamos sabiendo, atesorándola en nuestro corazón, y como dije, ¿verdad?, creyendo y confiando y accionándola, yo sé que, ¿verdad?, en mi trabajo, en algún momento, Dios va a hacer algo donde va a cambiar, y aunque, ¿verdad?, no sea el inglés más perfecto, pero Dios va a honrar esa fe que tengo de que Dios tiene que entrar a mi trabajo
y va a cambiar la vida. Yo lo creo y estamos, ¿verdad?, creyendo que eso mismo va a pasar en cada uno de sus trabajos, en su casa, y donde quiera que usted vaya, usted ponga esa palabra, confíe y Dios la va a hacer crecer, ¿verdad? Esa palabra, uno es el que siembra y Dios es el que hace crecer. Quería, ¿verdad?, terminar con la importancia de la fe y quería traerle 5 puntitos, ¿verdad? Y con esto terminamos. Dice, porque a través de la fe recibimos, primer punto, perdón y salvación. ¿En dónde encontramos esto? En Romanos 10, del 9 a 10. La versión Reina Valera. Dice, esta es la palabra de fe, que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos la única manera, ¿verdad?, de ser salvos. Cuando creemos y declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, y a través de la fe, declarando, ¿verdad?, esta palabra, podemos tener la salvación. La número 2, la fe que vence al mundo. Dice en en primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo llevamos todos aquí, que es maravilloso, ¿verdad? Cuando dice que cuando creemos y declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, y lo queremos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, no solamente aquí, lo confesamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde quiera que vayamos. Cuando confesamos eso, es un cambio que usted está haciendo a una vida. Cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, somos más que vencedores. Ya tenemos la victoria, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor. Número 3, porque a través de la fe recibimos protección y firmeza. En primera de Pedro 1, del 5 al 6, dice, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen muchas pruebas. Perdón. Qué maravillosa la palabra, ¿verdad? Cuando dice aquí, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Yo creo que todos hemos pasado por muchas pruebas, y yo creo que no ha sido por poco tiempo, humanamente ha sido por mucho, pero mira cómo dice la palabra, un poco de tiempo. Esa es la fe que tenemos, de que no importa lo mucho que estemos pasando, todos los días, los meses, los años que estemos en aflicción, Dios dice, ya llego, ya voy a llegar, no te preocupes, confía. No importando las situaciones o pruebas, sabemos que Dios está de nuestro lado como poderoso gigante. Amén. Gracias, papá. La número 4, porque a través de la fe se nos abren muchísimas puertas. Esta es la llave clave para abrir las puertas que Dios quiere abrir para cada uno de nosotros. La fe es la llave que abre esas puertas. Mira lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tenemos acceso a través de la fe a puertas que nadie puede abrir. Cuando confiamos en Dios podemos pedir conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, y será hecho. La llave de la fe es tan poderosa que va a abrir puertas que a lo mejor te dice, wow, yo no creí que podía abrir esa puerta. Trabajo en el gobierno, una promoción grande en el trabajo. Negocio. Cuando tenemos fe, Dios abre esas puertas donde no se pueden hacer negocios. Dios honra esa fe. Número 5. Porque a través de la fe somos transformados. En Filipenses 3, del 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en Corintios 2, 3:18, por tanto, nosotros todos, no uno ni dos, everybody, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo, aunque en el cuerpo físico nos vayamos desgastando, en nuestro interior, nuestro espíritu, Dios lo va transformando. Y quería, ya para terminar, quería compartirle un testimonio que me pasó hace muchos años, hace 14 años. Y fue que mientras yo me mudé para acá en el 2006 y en el 2008, mientras estaba acá, recibí una noticia que me ¿verdad? Cambiaría a cualquier persona. Recibo esta noticia donde mi hermana de 46 años acababa de morir. Pero es tan doloroso porque mi hermana me llama, me dice: mira, está en el hospital. Y pues uno cuando dicen así está en el hospital, pues no hay problema. Pero 2 días después me llama y me dice: mira, ella murió. Y eso, ¿verdad? Uno estando acá, y eso pasó en Puerto Rico, y es algo que pasan tantas cosas. Y comparto esto de verdad con mucho respeto, con mucho, ¿verdad? Mucho temor de Dios. Porque cuando yo recibí esa noticia, yo no tenía esto que le estoy hablando. Yo le estoy hablando de fe ahora porque en la palabra encontré fe. Y yo era un hombre que no tenía fe. Yo simplemente era una fe pasiva. Sí, yo, está la palabra de Dios, visitaba la iglesia. Pero no tenía esa fe que le estoy compartiendo ahora. Y cuando pasó eso, ¿verdad? Como cualquier persona, lo que vino a mi mente fue: pero ¿por qué? ¿Por qué, Dios?
¿por qué haces esto? Ella es buena. Y no tenía fe, no sabía. Lo primero fue argumentar con Dios, pero Dios, ¿por qué? ¿Sabes? Lo que yo puedo decirle es, yo visito tu iglesia, yo visito la iglesia, yo creo en tu palabra, pero no era una fe de creer de que sí, sino que era una fe pasiva, como les dije, era una fe de que, oh sí, es verdad, es verdad. Porque dice la palabra que el diablo sabe la palabra y sabe que es verdad. Pero nosotros tenemos que ser más astutos que él. Pero no tiene esa fe. Y lo primero que vino fue, la mente era argumentarle a Dios. Pero Dios, ¿por qué ella? Pero Dios, ¿por qué ella? Mire, yo estuve meses, no un día, 2 días, meses, mientras iba para mi trabajo por la noche, cuando venía de mi trabajo por la noche para mi casa, era como una media hora, y esa media hora yo lloraba y le argumentaba a Dios, ¿por qué? Mi hermana era buena, tiene 3 hijos, ¿por qué? ¿Por qué? Esa era mi queja toda la noche. ¿Por qué era la queja? Porque no había fe. En este hombre que está aquí no había fe. El que te está compartiendo que tienes que tener fe, confiar en tu corazón y hablarlo, no tenía fe. Pero Dios, en su infinita misericordia, porque Dios vio algo a lo mejor que yo no vi, y uno, ¿verdad? Dios trae cosas a nuestras vidas y mire, cuando yo hacía eso, yo decía, Dios, pero llévate a los malos, porque son malos, porque no te creen, porque son malos. ¿Y usted sabe lo que yo estaba diciendo? Porque a lo mejor yo tenía un poquito de fe, pero yo era malo. A veces cuando decimos algo, Señor, pero ¿por qué tú? ¿Por qué no te llevaste? Usted está diciendo, llévame a mí. Y uno queriendo vivir, pero estás haciendo las cosas incorrectas. Mire, le comparto esto porque fue algo que vino los otros días a mi mente, que Dios me trajo. Y yo le di gracias a Dios y dije, wow, Señor. Yo estaba reclamándole a Dios por qué se llevó a mi hermano y no se llevó a los malos, pero si yo estaba diciéndole, pues, en otras palabras, está diciendo, Dios mío, mátame a mí, para que podamos entender. O sea, a veces decimos tantas cosas y no entendemos que el plan de Dios es bueno, perfecto, agradable, esa es la voluntad de Dios. Y aquel tiempo no entendía, y Dios me trajo eso, y wow, Señor, gracias. Gracias porque puedo estar aquí compartiendo esta palabra, este testimonio, Señor. Y Él, en su infinita misericordia, un día, una noche, tuvo un sueño, y yo sé que fue Dios. Tuvo un sueño donde yo me iba a despedir de mi familia que estaba en Puerto Rico, y me iba a despedir y estaban en fila. Y yo me despedí de mi hermana, de mi otro hermano, despedí a cada uno de ellos. Era como, ok, nos vemos, me daban la mano. Y cuando llego donde ella, mire, se lo digo, ¿verdad? Porque ahora, gracias a Dios, Dios sanó mi corazón. Cuando llegué donde ella, yo sabía que era ella porque tenía la misma ropa que tenía la última vez que la vi. Y cuando llego donde ella, que le voy a dar la mano, ella se echa para atrás. Y ella se sonrió, ella se empezó a reír. Ella hizo un gesto como que, es como que diciéndome, estoy bien. Mire, yo me levanté y mi esposa está ahí. Yo le compartí a mi esposa, pero yo me quebranté ese día y le pedí tanto perdón a Dios. Tanto perdón. Yo creo que yo nunca he dicho esto, ¿verdad? Esta parte. Pero Dios me cambió tanto y tanto en la fe, ese amor que Dios tenía por mí, que yo decía, wow, Señor, gracias. Y recuerdo una vez que estábamos viendo una película
Y esa película me encanta porque habla, bueno, se llama Fake Like Potatoes, English, Fake Like Potatoes, fake como las patatas, como las papas. Y yo vi en esa película, vi una escena donde pasó lo mismo que me pasó a mí. Yo dije, wow, Señor. Y es una película de la vida real, si la quieres ver, ¿verdad? Y yo dije, wow, Señor, de verdad que tú eres, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Y le comparto esto porque de verdad que si hay alguien o alguienes que uno puede darle gracias a Dios por la fe, de verdad es José y la familia. Mire, de verdad, José, familia, te lo digo con mucho respeto, con mucho temor del Señor. Ustedes nos han enseñado la fe. Le digo esto porque, como les compartí, meses, y hemos visto de verdad en ustedes esa fe, es que yo digo, no hay palabra, de verdad, para explicar lo que ustedes han hecho en mi vida, en mi casa, y yo creo que en todos nosotros. Esa fe que ustedes tienen, pero como ustedes bien lo han dicho y José lo ha dicho, ¿verdad? Era la fe de todo. La fe de José, la fe de Katia, la fe de las nenas, de Kilian, de Tayani, era todo. Pero ¿por qué está esa fe? Porque ustedes metieron a Dios. Ustedes metieron la palabra de Dios a su hogar. Ustedes metieron los altares familiares, que muchos nos testificaban de muchas cosas que los altares familiares hacían. De verdad, ustedes, no, si aquí hay alguien de fe o una familia de fe, es ustedes. Yo le di gracias a Dios. Yo le di gracias a Dios por su vida, por la fe que ustedes tienen, que nos pueden transmitir, que es una fe que la tienen, que la actúan y la hablan. Mire, esto es poderoso, de verdad. Dios trajo esta palabra. Nosotros no sabíamos, por lo menos Dios trajo esta palabra y yo no sabía qué situaciones iba a traer. Pero yo creo que Dios nos está hablando de fe porque yo creo que la acción de Dios tiene que tener fe. Es que si vamos a otro nivel, como estaba diciendo Cristel, si Dios va a hacer algo en esta casa y vamos al otro nivel, tenemos que tener fe. Y qué mejor que la fe de José, de las nenas, de su familia. Mira, cuando la intercesión que hacemos a la noche, yo veo a José ese primer día, digo, Señor Padre, es como una inyección de fe. José lo vemos aquí, está adorando, está cantando, está alabando y adorando a Dios. Mira, eso es fe. Yo, ¿verdad? Quiero terminar con esto, pero digo, si no atesoramos esto que Dios está haciendo en Nación de Dios a través de la familia de José, a través del mensaje de fe, de un hombre que no tenía fe, y cuando leyó la palabra, metió a Dios en su vida, y que quiere hacer lo mismo que hizo José Catherine en su casa, quiere hacer los altares familiares más, quiere llevar su palabra, quiere transmitir esa fe en ese hogar, para que Dios se manifieste de la forma que se está manifestando en su hogar, en su vida. ¿Verdad, José? Bendigo tu casa, bendigo tus hijas, bendigo tu generación, Padre. Cuídalo, Señor. Gracias por la fe que pusiste en él, Señor. Gracias por la fe que nos está demostrando, Padre. Gracias porque Él está accionando, Señor, como tú quieres, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque Él te puso a ti, Dios, primero que cualquier cosa. Y ahora estamos viendo los resultados.
Tenemos que tener fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quería, ¿verdad?, terminar con esto, ¿verdad? Tengamos fe. Busquemos de la palabra. Vienen cambios para la nación de Dios, vienen cosas buenas, poderosas, pero tenemos que tener fe. Pongámonos de pie. Gloria a Dios en esta hora. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Señor. Gracias porque eres tú que nos hablaste, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos, Señor, que sin tú, Señor, no podemos agradarte, Padre. Reconocemos, Señor, Padre Santo, mi Dios, que te vamos a meter en nuestros hogares, Señor, que te vamos a llevar a nuestros trabajos, Señor, que nuestros corazones, Señor, se va a llenar de tu palabra, Padre. Creemos, Señor, en que tú vas a hacer cosas buenas, maravillosas, porque es tu voluntad, Señor, en nación de Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la vida, Señor. Gracias por lo que haces, Señor, en cada familia, Padre. Gracias en cada corazón que se dispuso, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en obediencia, Señor, llevé tu palabra, Señor, llevé tu mensaje, Padre. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo, Señor, nación de Dios, Señor. Gracias por el pastor Chiqui, Señor, por la mamá de José, Señor. Padre, gracias, Señor, por los que pudieron llegar, por los que pudieron vernos, Señor, por las redes, Padre Santo, mi Dios. Llénalos también a ellos de fe, Padre. Llénalos, Padre, en esta hora, Padre. Creemos, Señor, que nuestra fe, Señor, aumenta, Señor, porque buscamos tu palabra. Buscamos tu verdad, Señor. En esta hora lo creemos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, nos despedimos, ¿verdad? En esta hora le damos gracias a Dios por este tiempo. En esta hora nos despedimos. Que Dios nos lleve con bien a nuestro destino. Le damos gloria y honra nuevamente a nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre, en este día, Señor. Cuídanos, cúbrenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.